Muy buen día, estimados compañeros, doctores y amable público en general que nos seguirá a través de estas diapositivas. El día de hoy vamos a explicar los aspectos destacados de las guías de la AJA del 2020 para RCP y ACE. Será explicado a través de la compañera de reciente de Medicina Familiar de segundo año, Navarra Yesana Lidia, y de su servidor, Jaime Rangel Hernández. Iniciaremos presentándole los 5 temas que van a abarcar nuestras próximas diapositivas. El primer tema es el soporte vital básico y avanzado para adultos. Continuaremos con el soporte vital básico y avanzado pediátrico, el soporte vital neonatal, ciencias de la educación para la reanimación y sistemas de atención. Nos basaremos principalmente en este libro, que son los aspectos destacados para RCP y ACE de la American Heart Association. En esos aspectos destacados se resumen los temas y los cambios clave realizados en las guías para reanimación cardiopulmonar RCP y atención cardiovascular de emergencia ACE durante el 2020. Las guías son una revisión completa de las guías AJAS y en este libro se resumen todos estos aspectos que a continuación pues vamos a explicar. Entonces iniciaremos hablando sobre el soporte vital básico y avanzado para adultos. Entonces, se sabe que en Estados Unidos aproximadamente 350.000 adultos sufren un paro cardíaco no traumático extrahospitalario. De estos, una buena parte fueron atendidos por personal de servicios de emergencias médicas. Sin embargo, más del 60% fueron atendidos por personas que no tienen conocimientos básicos de medicina. Se sabe también, según las estadísticas, que hasta el 2012 la mortalidad respecto a los pacientes que habían sufrido un paro cardíaco no traumático extrahospitalario iba descendiendo. Sin embargo, desde el 2012 esta mortalidad o supervivencia se ha estancado. Esto ha llevado a pensar que quizá las guías no han sido actualizadas de forma correcta y por ello en el 2020 actualizaron varias situaciones y hicieron nuevas recomendaciones. Estos cambios van enfocados a las mejoras visuales en los algoritmos para que sea de fácil entendimiento por las personas que lo están estudiando. Además, se ha vuelto a enfatizar la importancia temprana y respecto a medir continuamente la tensión arterial y el CO2, el dióxido de carbono al final de la expiración durante la reanimación avanzada, ya que eso se ha demostrado que puede ser útil para mejorar la calidad del RCP. Eh, Han evitado o han recomendado el uso rutinario de la desfibrilación secuencial doble, han sugerido que el acceso intravenoso sea la primera vía o eh, la primera opción como vía periférica para la administración de medicamentos y el acceso intraóseo solamente sea aceptado si no es posible un acceso intravenoso. También han modificado varias, varios apartados tras la recuperación de un paciente con paro cardíaco no traumático extrahospitalario y han mencionado que es importante prestar especial atención a la oxigenación, al control de la presión arterial y a la evaluación de la intervención coronaria percutánea. Eh, la recuperación de un paro cardíaco continúa mucho después de la hospitalización inicial y normalmente los pacientes deben contar con una buena evaluación y un apoyo para abordar las necesidades físicas, cognitivas y psicosociales. En ese sentido, el soporte vital avanzado y básico para adultos han sugerido en el 2020 nuevas, nuevos algoritmos para este aspecto. Y bueno, hay también un nuevo algoritmo para informar el neuropronóstico de un paciente que ha sufrido un paro cardíaco y también han emitido un nuevo algoritmo de paro cardíaco en el embarazo, los cual veremos enseguida. Esta es la cadena de supervivencia que ha establecido las guías AJA para el paciente con paro intrahospitalario y para el paciente con paro extrahospitalario. En ese sentido,
El primero consiste en el reconocimiento y prevención temprano de los factores de riesgo que podrían condicionar al paciente a un paro cardíaco, la activación de las respuestas a emergencia en el IMSS a nivel nacional se conoce el código rojo como la activación de los servicios especializados para el paciente con paro cardíaco, iniciar RCP de alta calidad, la desfibrilación en caso de los ritmos que sean desfibrilables y los cuidados posparo cardíaco y la recuperación. Este último anillo es aquel que se estableció a partir del 2020, en donde se habla respecto a la recuperación física, psicológica y psicosocial de un paciente recuperado. Mientras el paro cardíaco extrahospitalario, lo principal es activar la respuesta de emergencias, el RCP, iniciar RCP de alta calidad, la desfibrilación, servicios de emergencia con soporte vital avanzado, continuar con cuidados posparo cardíaco y la recuperación en caso de que así se lleve a cabo. Antes de iniciar a explicar los algoritmos o a revisarlos, es importante especificar algunas situaciones con respecto a la calidad del RCP, a la energía de descarga, la farmacoterapia, al manejo de la vía aérea o a las causas reversibles que pudieran ocasionar el, el paro cardíaco como tal. Entonces, estos cuadros nos van a apoyar para eso. Para eso. La calidad del RCP, es importante destacar que se considera un RCP con calidad cuando la compresión es de al menos 5 centímetros. Se debe observar cómo disminuye el perímetro torácico. Cuando existe rapidez, esto significa que tiene que llevarse de 100 a 120 compresiones por minuto. Cuando se permite que se lleve a cabo una expansión torácica completa, es decir, que regrese al perímetro eh, normal del tórax y posterior a ese regreso volver a comprimir 5 centímetros. Hay que minimizar las interrupciones, no distraerse, no ver el monitor, por eso es un equipo el que debe de estar eh, al tanto de todo el ambiente, digámoslo así, minimizar las interrupciones, entonces es muy importante, evitar la ventilación excesiva. Tenemos que recordar que debe de existir una relación compresión-ventilación de 30 a 2. Esto va a ayudar a que no exista una ventilación excesiva y cambiar de compresor cada 2 minutos, es decir, que el equipo debe estar organizado para que cada 2 minutos se cambie a la persona que está haciendo las compresiones. Esto va a ayudar a evitar también las interrupciones y a que éstas sean efectivas. En cuanto a los ritmos desfibrilables, es importante que conozcamos el desfibrilador con el que se cuenta. Puede ser bifásico o monofásico. En el aspecto de energía de descarga bifásica, significa que el desfibrilador mantiene dos flujos de joules y entonces el fabricante va a identificar o va a especificar una dosis de joules de descarga inicial y una de las consecutivas. Si en caso de que no lo especifique, la de inicial, la de descarga, debe ser al valor máximo que esté disponible en el aparato y las consecutivas deben de ser a la mitad de ese valor. Mientras que cuando es monofásico, eh, todo el tiempo debe estar programado para ser de 360 joules. En cuanto a la farmacoterapia, es importante especificar que la dosis IV o intraósea de adrenalina es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, de acuerdo como lo especifique el líder. Puede ser también la reanimación con amioradona a dosis de bolo o a dosis inicial de impregnación de 300 miligramos y las demás de 150 miligramos o incluso lidocaína, dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, la dosis inicial o el bolo inicial y posterior de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Es importante identificar que el manejo avanzado de la vía aérea se lleva a cabo con la intubación orotraqueal, que se debe de realizar a la par de las compresiones o antes de iniciar las compresiones, como lo especifica el líder,
y que se debe de especificar o de realizar una capnometría posterior a la intubación orotraqueal. En muchos hospitales del IMSS lo que se usa pues es la gasometría arterial, ¿no? Posterior al evento de la intubación y y se debe programar el ventilador para que surja una ventilación cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto. Eh, Existen también causas reversibles de paros cardíacos, las cuales deben de identificarse para poder disminuir o mejorar el tratamiento, por así decirlo. Entre esos es la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis metabólica o acidosis respiratoria, que pueden ser refractarias, la hipocalemia o la hipercalemia, la hipotermia, las toxinas, el taponamiento cardíaco, la trombosis pulmonar o la trombosis coronaria. Vamos a comenzar a ver el primer algoritmo, el cual es el algoritmo de paro cardíaco en adultos. Lo primero que debemos de hacer es identificar que existe un paro cardíaco, es decir, que el paciente está padeciendo en ese momento un paro cardíaco. Recordemos que las enfermedades cardiovasculares son de las primeras causas de muerte a nivel nacional y muchos de estos pacientes debutan con un paro cardíaco directamente. En ese sentido, es importante identificar que pueden padecerlo cuando cualquier persona no responda al ambiente externo. Una vez que hagamos o que identifiquemos eso, es importante iniciar el RCP, administrar oxígeno y conectar el monitor desfibrilador. El monitor nos va a identificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. En caso de que así lo sea, eh, si es desfibrilable, estaremos hablando de una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. En ese sentido, el mismo aparato nos identificará que iniciará una descarga. Ajá. La descarga iniciará, se ejecutará y una vez administrada, iniciaremos nosotros 2 minutos de RCP. Durante esos 2 minutos también, mientras estamos haciendo el RCP, vamos a intentar obtener un acceso intravenoso o intravóseo. Ajá. El aparato va a volver a identificar el ritmo. En caso de que nos diga que continúa siendo desfibrilable, entonces administrar una descarga y continuaremos con otros 2 minutos de RCP. Aquí ya iniciaremos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y vamos a identificar si es necesario la intubación orotraqueal o algún otro dispositivo de manejo avanzado para la vía aérea. Eh, en esos 2 minutos el aparato volverá a identificar el ritmo. En caso de que sea desfibrilable nuevamente, administrar la descarga y nosotros vamos a continuar con el RCP. En ese sentido, continuaremos la administración de adrenalina o de amiodarona o de lidocaína, lo que tengamos, y vamos a tratar de identificar si existe alguna causa del paro cardíaco distinta a las propiamente cardíacas. Ajá, entre ellas, pues las que veíamos hace rato, como hipocalemia, hipercalemia, el tamponade cardíaco, alguna trombosis pulmonar, tromboembolia pulmonar, pues, hipotermia, hipoglucemia, ajá. De encontrar alguna, es importante tratar las causas para poder revertir el paro cardíaco. El, Cada 2 minutos el aparato identificará si el tipo de ritmo y si va a realizar una descarga o no va a realizar. Si en alguna de esas ciclos se identifica un ritmo no desfibrilable, entonces identificaremos que existan signos de retorno de la circulación espontánea. Para ello, este, avanzaremos al punto 10. También vamos a identificar eh, si existe riesgo de volver a tener un nuevo paro cardíaco y vamos a iniciar los cuidados de posparo cardíaco. Considerar si es apropiado continuar con la reanimación en caso de que eh, no encontremos ritmo, en caso de que llevemos ya más de 7 8 ciclos de reanimación, considerar si es apropiado continuar. Ajá. Ahora, en caso de que en alguno de estos ciclos se determine que el ritmo ya no es desfibrilable
o desde un inicio se identificó que el ritmo no es desfibrilable, estaremos hablando de asistolia. Ajá. En ese sentido, vamos a iniciar adrenalina lo antes posible, es decir, desde el principio, y cada 2 minutos vamos a continuar con el RCP, obtener desde el primer ciclo el acceso intravenoso, administrar la adrenalina y considerar la posibilidad de intubación. Se vuelve a identificar el ritmo 2 minutos después. Si nos sigue diciendo que no es desfibrilable, entonces continuar con el RCP y identificar las causas reversibles para ver si las podemos eh, eliminar. En caso de que el ritmo se vuelva desfibrilable, pasaremos al punto 2, digámoslo así, en donde se administra la descarga, iniciaremos RCP, continuaremos con adrenalina, luego otra vez descarga y así. Es decir, ese algoritmo es básico y el aparato nos identificará si el ritmo es o no desfibrilable. En caso de, en caso de un algoritmo de paro cardíaco asociado al uso de opiáceos, las guías AHA nos ofrecen este otro algoritmo, estos dos algoritmos. En la parte superior encontramos el algoritmo asociado a, al uso de opiáceos con paro cardíaco como para personal externo a un hospital, y en el algoritmo inferior derecho encontramos el algoritmo específico para profesionales de la salud. En el primer algoritmo, en el superior, identificamos que el paciente se sospecha de que el paciente curse con una intoxicación por el consumo de opiáceos. Recuerden que estos tipos de pacientes pueden ser adolescentes, adultos jóvenes que han consumido sustancias o por medicamentos. ¿De acuerdo? Hay que comprobar si la víctima responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca o el uso de un teléfono móvil para poder auxiliarnos. Hay que activar el sistema de respuesta de emergencias a través del 911, también ya en México es ese el número, y obtener naloxona lo más pronto posible y un DEA en caso de estar disponible, que sabemos que en México pues solamente a caso de que nos encontremos en un hospital o con las ambulancias de terapia intensiva. Vamos a identificar si la persona ventila con normalidad. En caso de que ventile con normalidad, vamos a evitar se continúe con ese deterioro. En ese sentido, es importante tocar a la víctima, hablarle en voz alta y reposicionar para que la vía aérea se encuentre lo más permeable posible. Eh, Obviamente, colocarnos en una zona segura, considerar el uso de naloxona en caso de que ya contemos con él y continuar observando hasta que llegue el servicio de emergencias. ¿Qué es lo que vamos a continuar observando? Vamos a vigilar el ritmo de ventilación, el ritmo de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, y vamos a realizar una evaluación continua de la capacidad de respuesta, sobre todo la ventilación, que es la que se deprime conforme pasa el tiempo. En caso de que el paciente o la persona ya no responda, ya no ventile con normalidad, entonces vamos a iniciar la RCP. Ajá. Esto va a cambiar dependiendo si la víctima es adulta joven o adolescente y que sospechemos que se encuentre con un consumo reciente de opiáceos. En ese sentido, se iniciaría compresiones con ventilaciones. En caso de que la persona no esté entrenada o no tenga conocimientos básicos, solamente serían compresiones. Cuando la víctima sea un lactante o un niño, son compresiones y ventilaciones de rescate. Ajá. Entonces, aquí en ese sentido ya hay que administrar la naloxona, que es el tratamiento, la naloxona, recuerden que es un antagonista de los receptores opioides y que se usa pues para la intoxicación por opiáceos. La dosis usualmente es de 0.1 miligramos por kilogramo hasta 0.4 miligramos por kilogramo en dosis única, con evaluación de la respuesta hasta dentro de 1 hora. Se administra RCP hasta que lleguen los servicios de emergencia. Normalmente, a través del uso o la administración de naloxona, el paciente debe de mejorar, a menos que el uso de opiáceos no sea la causa del paro cardíaco. En la parte inferior encontramos el segundo algoritmo, que es para personal de la salud. Es prácticamente lo mismo, solamente que en este vamos a identificar si la persona
mantiene la ventilación y aquí ya vamos a contar con un DEA normalmente. Ajá. Vamos a evaluar el pulso. Si el pulso es eh, menos de 10 segundos, si el pulso nos hace pensar que existe bradicardia, entonces vamos a iniciar el RCP, utilizar el DEA, aquí ya se usa la naloxona sí o sí, y consultar el algoritmo de soporte vital básico y de paro cardíaco. Este es uno de los algoritmos nuevos que se agregaron y es el algoritmo de atención postparo cardíaco en adultos. En ese sentido nos habla de dos fases, la fase inicial de estabilización y como segunda fase el manejo continuo y actividades de emergencia adicionales. Una vez que se logró la reanimación cardiopulmonar exitosa, debemos de considerar iniciar con la estabilización a través de la reanimación continua, eh, y estableciendo en tres principales parámetros. Uno de ellos es el manejo de la vía aérea. Es importante estar realizando gasometrías arteriales para confirmar y monitorear la colocación del tubo endotraqueal de primera instancia y posterior para identificar que exista una saturación de oxígeno mayor al 92%, ajustando de esta forma la FiO2 y que nos aseguremos de que existan 10 ventilaciones por minuto aproximadamente, a menos que la gasometría y que los parámetros ventilatorios no lo permitan así. Es importante ajustar la PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y también respecto a los parámetros hemodinámicos, manteniendo siempre a una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio para evitar la lesión neurológica. El electrocardiograma de 12 derivaciones nos va a permitir identificar que el ritmo cardíaco no haya tenido afecciones y que no existe sobrecarga de volumen. Ajá. Ahora, para la segunda fase, el manejo continuo y actividades de emergencia adicionales, es importante considerar la intervención cardíaca de emergencia si llega a presentar un infarto agudo al miocardio, si existe shock cardiogénico inestable o si requiere de asistencia circulatoria mecánica. Entonces vamos a identificar o a realizar evaluaciones para poder tratar el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando. En caso de que el paciente sea un paciente comatoso, vamos a establecer como tratamiento el, el manejo específico de la temperatura, MET por sus siglas. Ajá. Se sabe que una temperatura o inducir una hipotermia entre 32 a 36 grados centígrados, se ha visto que puede ser un tratamiento de primera línea exitoso en el manejo de pacientes que hayan recuperadose de la parada cardíaca, y ya que esto mejorará el pronóstico neurológico para el paciente. Y aunque en México aún no esté desarrollado, recordemos que la AJA pues es americana y ellos ya están utilizando este tipo de terapia. Es importante tomar la tomografía cerebral para identificar si existe lesión o alguna zona de isquemia, electroencefalogramas u otros tratamientos críticos, entre los que destacan el manejo de la temperatura central, manejar la normoxemia, mantener al paciente metabólicamente equilibrado y proporcionar ventilación de protección pulmonar en caso necesario. Evaluar las etiologías reversibles es muy importante para que evitemos una nueva parada cardíaca, y pues vamos a tener que estar muy al pendiente de que el paciente no desarrolle complicaciones cardíacas o cerebrales. Continuando, este es uno de los nuevos algoritmos también que agregaron para el AJA 2020. Y en ese sentido es el algoritmo de paro cardíaco en el embarazo. Lo primero que nos dice el algoritmo es que debemos de continuar con el soporte vital básico y avanzado de un adulto, es decir, realizar el RCP de calidad, eh, colocar el aparato desfibrilador, si nos indica que es un ritmo desfibrilable, iniciarlo; en caso de que no, eh, iniciar con tratamiento farmacológico como adrenalina, y en caso de que sea desfibrilable, iniciar la descarga y continuar con el RCP. Obtener una vía venosa
aunque está en el paciente embarazada, la vía venosa se debe obtener por encima del diafragma. Ajá. Entonces vamos a activar el equipo de paro cardíaco en mujeres embarazadas, el código Mater en su caso. Considerar la etiología del paro cardíaco es importante mientras estamos llevando a cabo el proceso de soporte vital básico y avanzado. Eh, en la madre es donde nos vamos a enfocar principalmente. Eh, Realizar el manejo de la vía aérea con la intubación orotraqueal. Aquí normalmente las embarazadas son de acceso difícil, traqueal difícil, por lo que se sugiere que se lleve a cabo por el la persona con mayor experiencia en la zona, administrar un 100% de oxígeno para llevar a cabo una saturación de oxígeno por encima del 92%. Hay que evitar el exceso en la ventilación, manteniendo un ritmo de 2 ventilaciones por cada 30 compresiones o de 6 durante un minuto. Colocar una vía IV por arriba del diafragma, como les mencionaba, y si estaba administrando magnesio, IV, suspenderlo y continuar con cloruro de calcio o gluconato. Una vez realizado esto, vamos a continuar con el soporte básico o avanzado de un paciente adulto, como les mencionaba hace un momento, identificando si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, partiendo desde ahí. Ahora, en cuanto al obstétrico, es muy importante llevar a cabo el desplazamiento uterino lateral continuo, que una persona está apoyando en eso, y desconectar los monitores fetales, puesto que en este tipo de pacientes el producto dependerá de lo que ocurra con la madre, entonces se tienen que enfocar con la madre. Una vez manteniendo hemodinamia materna, el producto obtendrá hemodinamia también. Eh, Recordemos que las pacientes embarazadas son más propensas a sufrir hipoxia, entonces se debe de priorizar la oxigenación en el manejo de la reanimación de la paciente embarazada, y ya que, como les mencionaba, ahí puede haber interferencia con la reanimación materna, no se debe llevar a cabo el monitoreo fetal durante el paro cardíaco hasta que se obtenga una respuesta por parte materna, digámoslo así. Eh, en cuanto a la temperatura, también se recomienda que se lleve a cabo una hipotermia controlada, siempre y cuando ahí sí estemos monitoreando al paciente pediátrico. Ajá. Y también debemos de indicar inmediatamente el, el, este, la preparación de un equipo de quirófano para una cesárea perimortem. Se dice que se debe realizar la cesárea en 5 minutos aproximadamente, por lo que también se sugiere que se lleve a cabo con recursos profesionales con habilidades adecuadas, digámoslo así. Y entonces ahí ya pasamos a un equipo secundario neonatal para recibir pues a el recién nacido. Eh, es importante también que identifiquemos la posible etiología del paro cardíaco en una mujer embarazada. Una de las principales eh, una de las principales patologías o etiologías son complicaciones con la anestesia, que exista un sangrado abundante, que existan problemas cardiovasculares que no se hayan identificado previamente, el consumo de drogas como los opiáceos, que se curse con una embolia trombopulmonar, por ejemplo, que se lleve a cabo una infección o alguna otra condición que esté condicionando fiebre en la paciente, o bien que se tengan obstétricas, causas no obstétricas, perdón, como por ejemplo la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, desequilibrio electrolítico, hipotermia, algunas toxinas, y la hipertensión también es importante descartarla. Continuando con el tema, empezaremos a ver soporte vital básico y avanzado en el paciente pediátrico. A manera de introducción, tenemos que más de 20.000 lactantes y niños sufren de un paro cardíaco cada año en los Estados Unidos. Esto a pesar del aumento en la supervivencia de las tasas comparativamente mejores del buen resultado neurológico del paro cardíaco intrahospitalario pediátrico, se ha visto que las tasas de supervivencia del paro pediátrico extrahospitalario siguen siendo bajas, particularmente en los lactantes. En las guías del 2020, las recomendaciones para el soporte vital básico pediátrico y la RCP en lactantes, niños y adolescentes se han combinado con las
causas de soporte vital avanzado pediátrico en un solo documento. Lo que cambió básicamente es lo siguiente: se creó una nueva cadena de supervivencia pediátrica para paro cardíaco intrahospitalario en lactantes, niños y adolescentes. Se agregó un sexto eslabón, que sería el de recuperación, a la cadena de supervivencia pediátrica para el paro cardíaco extrahospitalario, y también se incluyen en la nueva cadena de supervivencia pediátrica para paro cardíaco intrahospitalario. Se actualizó el algoritmo de paro cardíaco pediátrico y el algoritmo de bradicardia pediátrica con pulso para reflejar la ciencia más reciente. El algoritmo único de taquicardia pediátrica con pulso ahora cubre tanto taquicardias de complejo ancho como de complejo estrecho. Se agregaron dos nuevos algoritmos de emergencia asociada al consumo de opiáceos, tanto para reanimadores legos como para aquellos entrenados, y se proporciona una nueva lista de comprobación para atención postparo cardíaco pediátrico. Las causas de paro cardíaco en lactantes y niños son distintas de las de paro cardíaco en adultos, y un conjunto de datos cada vez de mayor evidencia pediátrica específica respalda estas recomendaciones. La cadena de supervivencia de la AJA para pacientes pediátricos con paro cardíaco intrahospitalario consiste de las siguientes fases. En primer lugar sería el reconocimiento y prevención tempranos, activación de la respuesta a emergencias, RCP de calidad, reanimación avanzada, cuidados postparo cardíaco y el eslabón que se agregó, que sería el de recuperación. En cuanto a los pacientes con un paro cardíaco extrahospitalario, la cadena consiste en prevención, activación de respuesta a emergencias, RCP de alta calidad, reanimación avanzada, cuidados postparo y también el último eslabón que se activó, que fue el de recuperación. A continuación veremos cada uno de los algoritmos para el paro cardíaco pediátrico. Sin embargo, primero vamos a ver algunas generalidades que es necesario saber para poder llevar a cabo el algoritmo. Se habla de calidad en las compresiones cardíacas. Para que haya calidad de la RCP, tenemos que tener que se debe de comprimir fuerte, más de 1/3 del diámetro enteroposterior del tórax y rápido, esto es decir, a una velocidad de 100 a 120 minutos, y permitir una expansión torácica completa. Debemos reducir al mínimo las interrupciones entre cada una de las compresiones. Debemos cambiar de compresor cada 2 minutos o antes si es que éste se encuentra cansado. Si no se cuenta con una vía aérea avanzada, la relación de la compresión-ventilación debe de ser de 15 a 2. Si se cuenta con una vía aérea avanzada, se deben realizar compresiones continuas y suministrar una ventilación cada 2 a 3 segundos. Si es necesario que se den descargas de desfibrilación, debemos tomar en cuenta que la primera descarga es de 2 joules por kilogramo, la segunda descarga es de 4 joules por kilogramo y las descargas posteriores van a ser mayor a 4 joules por kilogramo con un máximo de 10 joules por kilogramo o la dosis para adultos. En cuanto a la farmacoterapia, la dosis intravascular o intraoral de adrenalina es de 0,01 miligramos kilogramo, es decir, 0.1 mililitros kilogramo de concentración de 0.1 miligramos mililitro. La dosis máxima es de 1 miligramo. La dosis la vamos a repetir cada 3 a 5 minutos. Si no hay excesos de vía intravenosa o intraoral, se puede administrar una dosis endotraqueal de 0.1 miligramos kilogramo, esto es 0.1 mililitros kilogramo de concentración de 1 miligramo mililitro. La dosis intravenosa o intraoral de amiodarona es un bolo de 5 miligramos kilogramo durante el paro cardíaco. Se puede repetir hasta 3 dosis totales para la fibrilación ventricular refractaria o taquicardia ventricular sin pulso. O bien se puede dar una dosis intravenosa o intraoral de lidocaína inicial con una dosis de carga de 1 miligramo kilogramo. En caso de que necesitemos manejo avanzado de la vía aérea, la intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de vía aérea, o podemos utilizar la capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo endotraqueal. En un inicio se mencionó que las causas en los niños son diferentes a las causas en adultos. Dentro de las causas reversibles podemos ver a las 6 H's, que sería hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, es decir, que haya acidosis, hipoglucemia, y que haya hipo o hiperpotasemia. También la hipotermia es una de las causas. Tenemos también las 5 T's, que sería tensión hemotoráxica, taponamiento cardíaco, la presencia de toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria.
Una vez que nosotros identificamos el paro cardíaco, vamos a iniciar con la RCP. Esta se debe de iniciar la ventilación con bolsa mascarilla y suministrar oxígeno, y vamos a conectar el monitor del desfibrilador. El monitor va a empezar a detectar el ritmo. Vamos a ver si el ritmo es desfibrilable. En este caso vamos a ver el algoritmo en caso de que sea un ritmo sí desfibrilable. El monitor nos va a indicar si se trata de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, y nos va a dar lo que es una primera descarga. Después de la primera descarga vamos a dar 2 minutos de RCP y tenemos que obtener un acceso intravenoso o intraoral. Nuevamente vamos a verificar si el ritmo es desfibrilable. En caso de que el ritmo siga siendo desfibrilable, vamos a aplicar una segunda descarga. Vamos a continuar con 2 minutos de RCP y vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos. Debemos de considerar el manejo avanzado de la vía aérea. Vamos a volver a verificar si el ritmo es desfibrilable. En caso de que el ritmo sea desfibrilable, vamos a aplicar una tercera descarga. Administraremos 2 minutos de RCP, administraremos amiodarona o lidocaína y debemos de tratar las causas reversibles que se mencionaron anteriormente. Nuevamente vamos a verificar si el ritmo es desfibrilable. En caso de que siga siendo desfibrilable, repetiremos los pasos a partir del número 5. Ahora, si en alguna de estas ocasiones vemos que nuestro ritmo no es desfibrilable, debemos de ver si no se presentan signos de retorno a la circulación espontánea, y en caso de que estos no se presenten, debemos de ir al punto 10 del algoritmo. Eso ahorita lo vamos a explicar. Si hay datos de retorno a la circulación espontánea, vamos a ir a la lista de comprobación de la lista postparo cardíaco, que explicaremos más adelante. Ahora bien, si nosotros identificamos el paro cardíaco, iniciamos la RCP como se mencionó en el paso 1, que sería iniciar la ventilación con la bolsa mascarilla y suministrar oxígeno, y si al momento de conectar el monitor o desfibrilador vemos que el ritmo no es desfibrilable, tenemos que ver si nuestro paciente está en asistolia. Vamos a administrar adrenalina lo antes posible, administraremos 2 minutos de RCP, tenemos que obtener un acceso intravenoso o intraoral, administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar el manejo avanzado de la vía aérea y el uso de capnografía para verificar que ésta esté siendo de una manera adecuada. Nuevamente verificamos si el ritmo es desfibrilable. En caso de que siga siendo no desfibrilable, administraremos otros 2 minutos de RCP y debemos de causar las causas reversibles. Verificamos nuevamente si el ritmo es desfibrilable. En caso de que no sea desfibrilable, tenemos que ver si hay retorno de la circulación espontánea. En caso de que no haya retorno, pues tenemos que seguir haciendo nuestro algoritmo a partir del punto número 10. En caso de que sí haya retorno, vamos a ir a la lista de comprobación de tensión del postparo. Si en alguno de estos momentos nosotros volvemos a verificar el ritmo y vemos que el ritmo es desfibrilable, tenemos que regresar al punto 10 del algoritmo que se mencionó en la diapositiva anterior. Para el caso del algoritmo de la bradicardia pediátrica con pulso, una vez que nosotros identificamos a nuestro paciente con bradicardia, debemos de verificar si hay compromiso cardiovascular, que haya alguna alteración aguda del estado mental, signos de shock o hipotensión. Si nosotros vemos que sí hay alteración de estos datos, vamos a evaluar y vamos a apoyar. Tenemos que mantener una vía aérea permeable, asistir la ventilación con ventilación de presión positiva y oxígeno según sea necesario, y utilizar el monitor cardíaco para identificar el ritmo. Vamos a controlar el pulso y la presión arterial y tenemos que realizar oximetría continua. Vamos a iniciar la RCP si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto a pesar de la oxigenación y la ventilación. Si nosotros vemos que persiste la bradicardia, tenemos que continuar la RCP si la frecuencia cardíaca es menor a 60, obtener un acceso intravenoso o intraoral, administrar adrenalina, atropina en caso de un aumento del tono vagal o bloqueo auriculoventricular primario, considerar el marcapasos transtorácico o transvenoso e identificar y tratar las causas subyacentes. Después de eso, comprobamos el pulso cada 2 minutos. En caso de que hay pulso, tenemos que verificar si persiste la bradicardia y repetir nuevamente en caso de que ésta persista. Si comprobamos el pulso y vemos que no hay pulso, tenemos que ir al algoritmo de paro cardíaco pediátrico,
que se vio anteriormente. Ahora bien, si vemos que ya no hay bradicardia, tenemos que apoyar el ABC de la reanimación, considerar el uso de oxígeno, observar, realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones e identificar y tratar las causas subyacentes. Ahora bien, si desde un inicio vemos e identificamos al paciente con bradicardia, pero vemos que no presenta compromiso cardiovascular, vamos de igual manera a apoyar el ABC de la reanimación, considerar el uso de oxígeno, observar y realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, identificar y tratar las causas subyacentes. Dentro de las posibles causas subyacentes podemos tener la hipotermia, la hipoxia o que se deba a algún tipo de medicación. En el caso de la taquicardia pediátrica con pulso, tenemos que va a haber una evaluación inicial y apoyo. En esta vamos a mantener la vía aérea permeable, apoyar la ventilación según sea necesario, administrar oxígeno, utilizar el monitor cardíaco para identificar el ritmo, vamos a controlar el pulso, la presión arterial y realizar oximetría. Debemos de obtener un acceso intravenoso o un acceso intraoral y obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones si es que lo tenemos disponible. Después de realizar la evaluación inicial, tenemos que evaluar el ritmo con el electrocardiograma de 12 derivaciones o el monitor. Va a ser una posible taquicardia sinusual si nosotros encontramos onda P presentes normales, un intervalo PR variable. En los lactantes la frecuencia habitual va a ser de menor de 220 latidos por minuto y en los niños una frecuencia habitual va a ser cuando ésta se encuentra en menos de 180 latidos por minuto. Vamos a buscar la causa y vamos a tratarla. Ahora, tenemos que evaluar también si presenta compromiso cardiopulmonar. En caso de que sí lo presente, debemos de evaluar la duración del QRS. Vamos a ver si este es estrecho cuando sea de una duración de menos de 0.09 segundos y va a ser ancho si la duración es mayor a 0.09 segundos. En caso de que no haya compromiso cardiovascular, vamos a evaluar la duración del QRS. Tendremos que es estrecho si esta es menor de 0.09 segundos o ancho si es mayor a 0.09 segundos. Si hicimos nuestra evaluación del compromiso cardiopulmonar y vimos que sí había un compromiso y que la duración del QRS era estrecho, vamos a ver si se trata de una posible taquicardia supraventricular. Esto va a ser cuando no hay ondas P u ondas P anormales, el intervalo no variable de la frecuencia respiratoria. En lactantes la frecuencia habitual que sea mayor a 220 minutos, en niños una frecuencia mayor a 180 latidos por minuto y si hay antecedente de cambios de la frecuencia abruptos. Si hay un acceso intravenoso o intraoral debemos de administrar adrenalina o bien si el acceso intravenoso o intraoral no está disponible o si la adenosina es ineficaz debemos de realizar una cardioversión sincronizada. Ahora bien, si hay compromiso cardiopulmonar y nuestro QRS es ancho, debemos de ver si se trata de una posible taquicardia ventricular. En este caso vamos a realizar una cardioversión sincronizada. Se aconseja consultar con un experto antes de realizar los tratamientos farmacológicos adicionales. Ahora bien, si nosotros realizamos nuestra evaluación y vimos que no presenta compromiso cardiovascular y nuestra duración del QRS es estrecho, se trata de una posible taquicardia supraventricular y vamos a verificar que cuente con los datos anteriores. Vamos a considerar la posibilidad de realizar maniobras vagales y si hay un acceso intravenoso o intraoral, administrar adenosina. Ahora bien, si no había compromiso cardiovascular y la duración de nuestro QRS era ancho, pues igualmente se puede tratar de una taquicardia ventricular. Si el ritmo es regular y el QRS es monomórfico, debemos considerar la administración de adenosina. Para esto, pues también se recomienda consultar con el experto. Como mencioné en un inicio, también se agregó lo que es una lista de comprobación de tensión postparo. Los componentes de esta lista de comprobación son los siguientes: la oxigenación y la ventilación. Aquí debemos de medir la oxigenación y alcance de normoxemia entre un 94 y un 99%, o la saturación de oxígeno normal y adecuada para un niño. Tenemos que medir y alcanzar una PCO2 adecuada para la afección subyacente del paciente y limitar la exposición a la hipercapnia o hipocapnia graves. El siguiente punto es el monitoreo hemodinámico.
Debemos establecer objetivos hemodinámicos específicos durante la atención del posparo cardíaco y revisarlas a diario. Supervisar con telemetría cardíaca, supervisar la presión arterial, supervisar el lactato sérico y la diuresis, así como la saturación venosa central de oxígeno para ayudar a guiar los tratamientos. Y utilizar bolos parenterales de líquidos con o sin agentes sinotrópicos o vasopresores para mantener una presión arterial sistólica por encima del 5º percentil para la edad y el sexo. El siguiente punto es el manejo específico de la temperatura. Tenemos que medir y supervisar continuamente la temperatura central, prevenir y tratar la fiebre inmediatamente después del paro y durante el recalentamiento. Si el paciente está comatoso, tenemos que aplicar el manejo específico de la temperatura entre 32 y 34 grados centígrados, seguido de entre 36 y 37.5, o solamente el manejo específico de la temperatura entre 36 y 37 grados centígrados. Tenemos que evitar los escalofríos y supervisar la presión arterial, tratar la hipotensión durante el recalentamiento. El siguiente punto es la neurosupervisión. Aquí, si el paciente presenta encefalopatía y hay recursos disponibles, debemos de supervisar mediante un electroencefalograma continuo, tratar las convulsiones y considerar la obtención temprana de imágenes cerebrales para diagnosticar las causas tratables del paro cardíaco. Tenemos que vigilar también los electrolitos y la glucosa, medir la glucemia y evitar la hipoglucemia y mantener los electrolitos dentro de los rangos normales para evitar posibles arritmias potencialmente mortales. El siguiente punto es la sedación. Debemos de tratar con sedantes y ansiolíticos. El pronóstico. Siempre se deben considerar varias modalidades clínicas y otras sobre cualquier factor predictivo único. Recordar que las evaluaciones pueden verse alteradas por la temperatura o por la hipotermia inducida. Considerar el electroencefalograma junto con otros factores dentro de los primeros 7 días después del paro cardíaco y considerar la adquisición de neuroimágenes como la resonancia magnética durante los primeros 7 días postparo. Dentro de los principales cambios que podemos observar en los algoritmos que se mencionaron anteriormente son los cambios en la frecuencia de la ventilación asistida, que sería la ventilación de rescate. Lo actualizado es que en lactantes y niños con pulso pero con esfuerzo ventilatorio inadecuado o inexistente es razonable realizar una ventilación cada 2 o 3 segundos, es decir, de 20 a 30 ventilaciones por minuto. Los cambios en la frecuencia de ventilación asistida, que sería la frecuencia de ventilación durante la RCP con un dispositivo avanzado para la vía aérea, se tiene que cuando se realiza RCP en lactantes y niños con un dispositivo avanzado para la vía aérea, puede ser razonable utilizar un rango de frecuencia respiratoria de una ventilación cada 2 a 3 segundos. Esto nos daría unas ventilaciones de 20 a 30 por minuto. Teniendo en cuenta la edad y la afección clínica, las tasas que superen estas recomendaciones pueden comprometer la hemodinamia. ¿Por qué? Esto es porque los nuevos datos muestran que las frecuencias de ventilación más altas, es decir, al menos de 30 ventilaciones por minuto en los lactantes de menos de un año y al menos de 25 ventilaciones minuto en los lactantes mayores, se asocian con mejores índices de la RCE y de supervivencia para pacientes pediátricos con un paro cardíaco intrahospitalario. Aunque no hay datos sobre la frecuencia de ventilación ideal durante la RCP, sin una vía aérea avanzada ni durante la ventilación de niños en paro ventilatorio con o sin ella, se estandarizó la recomendación para ambas situaciones para la simplificación del entrenamiento. Otro de los cambios fue que el uso de tubos endotraqueales con balón. Es razonable optar por el uso de tubo endotraqueal con balón en lugar de tubo endotraqueal sin balón para intubar a niños y lactantes. Cuando se utiliza un tubo endotraqueal con balón, se debe prestar atención al tamaño del tubo, la posición y la presión del inflado del balón. Esta normalmente debe de ser menor a 20 a 25 centímetros de agua. ¿Por qué? Esto porque varios estudios y revisiones sistemáticas respaldan la seguridad de los tubos endotraqueales con balón y demuestran una menor necesidad de cambios de tubo y de reintubación. Los tubos endotraqueales con balón pueden reducir el riesgo de aspiración, la estenosis subglótica. Es raro cuando se usan este tipo de balones y en niños se sigue teniendo una técnica cuidadosa. Otro de los cambios fue la presión cricoidea durante la intubación. Para esto se tiene que no se recomienda el uso rutinario de presión cricoidea durante la intubación endotraqueal de pacientes pediátricos. Esto debido a que los nuevos estudios han demostrado que el uso rutinario de esta presión reduce los índices de éxito en la intubación, no reduce el índice de regurgitación.
El grupo de reanimación confirmó las recomendaciones anteriores para interrumpir la presión cricoidea si interfiere con la ventilación o con la velocidad y facilidad para la intubación. Se hace también énfasis en la administración temprana de adrenalina. Esto es que para los pacientes pediátricos en cualquier situación es razonable administrar la dosis inicial de adrenalina en un plazo de 5 minutos desde el comienzo de las presiones torácicas. ¿Esto por qué? Porque un estudio de niños con paro cardíaco intrahospitalario que recibieron adrenalina para un ritmo inicial no desfibrilable, es decir, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, demostró que por cada minuto de demora en la administración de adrenalina hubo una disminución significativa en la recuperación, la supervivencia a las 24 horas, la supervivencia alta y la supervivencia con resultado neurológico favorable. Los pacientes que recibieron adrenalina en un plazo de 5 minutos después del inicio de la RCP, en comparación con aquellos que recibieron adrenalina en un plazo mayor, fueron más propensos a sobrevivir a las descargas. Los estudios de paro cardíaco extrahospitalario pediátricos demostraron que la administración de adrenalina de forma temprana aumenta las tasas de recuperación, la supervivencia la admisión a la unidad de cuidados intensivos y la supervivencia alta hospitalaria y la supervivencia a 30 días. En la versión del 2018 del algoritmo de paro cardíaco pediátrico, los pacientes con ritmos no desfibrilables recibieron adrenalina cada 3 a 5 minutos, pero no se enfatizó la administración temprana de la adrenalina. Aunque la secuencia de reanimación no ha cambiado, el algoritmo y el lenguaje de recomendación se ha actualizado para enfatizar la importancia de administrar adrenalina tan pronto como sea posible, especialmente cuando el ritmo no es desfibrilable. Otra de las recomendaciones fue en cuanto al monitoreo invasivo de la presión arterial para evaluar la calidad de RCP. En el caso de los pacientes con monitoreo continuo invasivo de la presión arterial en el momento del paro cardíaco, es razonable que los profesionales de la salud utilicen la presión arterial diastólica para evaluar la calidad de la RCP. ¿Esto por qué? Porque proporcionar compresiones torácicas de alta calidad es fundamental para lograr una reanimación exitosa. Un nuevo estudio demuestra que entre los pacientes pediátricos que reciben RCP y que tienen una vía arterial, se mejoraron las tasas de supervivencia con un resultado neurológico favorable, si la presión arterial diastólica era de al menos 25 milímetros de mercurio en los lactantes y al menos de 30 milímetros de mercurio en los niños más grandes. En cuanto a la detección y tratamiento de convulsiones luego de haber presentado un paro, tenemos que cuando los recursos están disponibles se recomienda un monitoreo electroencefalográfico continuo para la detección de convulsiones tras el paro cardíaco en pacientes con encefalopatía persistente. Se recomienda tratar las convulsiones clínicas tras el paro cardíaco y es razonable tratar un estado epiléptico no convulsivo tras un paro cardíaco con disponibilidad de la consulta con expertos. ¿Esto por qué? Porque por primera vez las guías proporcionan recomendaciones específicas para los niños para el manejo de las convulsiones después de un paro cardíaco. Los ataques no convulsivos incluidos son estados epilépticos no convulsivos y estos pueden ser comunes y no pueden detectarse sin un electroencefalograma. Aunque faltan datos de los resultados de la población luego de un paro cardíaco, los estados epilépticos convulsivos y no convulsivos se asocian con malos resultados y el tratamiento del estado epiléptico resulta beneficioso en pacientes pediátricos en general. También debe de haber una evaluación y apoyo para los pacientes sobrevivientes del paro cardíaco. Se recomienda evaluar a los sobrevivientes pediátricos de paro para que reciban servicios de rehabilitación y es razonable derivar a los sobrevivientes de paro cardíaco para una evaluación neurológica continua por lo menos durante el primer año posterior al paro cardíaco. Y esto porque existe un reconocimiento creciente de la recuperación de un paro cardíaco continua mucho después de la hospitalización inicial. Los sobrevivientes pueden requerir atención médica integrada continua, rehabilitación y apoyo de un cuidador y de la comunidad en los meses y años posteriores del paro cardíaco. Una declaración científica reciente de la AHA destaca la importancia de apoyar a los pacientes y sus familiares durante un tiempo para lograr un mejor resultado posible a largo plazo. Ahora, en el caso del shock séptico específicamente, el uso de bolos de líquidos, es razonable administrar líquidos en dosis de 10 mililitros kilogramo o 20 mililitros kilogramo con reevaluación frecuente. La elección de vasopresores se tiene que en lactantes y niños con shock séptico refractario a líquidos es razonable utilizar adrenalina o noradrenalina como una infusión vasoactiva inicial.
En lactantes y niños con shock séptico refractario a líquidos, si no se dispone de adrenalina o noradrenalina, se puede considerar la dopamina. En cuanto a la administración de corticoides, en caso de lactantes y niños con shock séptico que no responden a líquidos y que requieren asistencia vasoactiva, puede ser razonable considerar la administración de corticoides con dosis de estrés. ¿Esto por qué? Porque si bien los líquidos siguen siendo el pilar del tratamiento inicial para los lactantes y niños en shock, especialmente en shocks hipovolémicos y sépticos, la sobrecarga de líquidos puede dar lugar a una mortalidad elevada. En estudios recientes de pacientes con shock séptico, aquellos que recibieron mayores volúmenes de líquidos o reanimaciones más rápidas con líquidos tuvieron más probabilidades de desarrollar una sobrecarga de líquidos clínicamente significativa y requerir manejo mecánico de la vía aérea. El grupo de redacción reafirma las recomendaciones previas para volver a evaluar a los pacientes después de cada bolo de líquido y para usar líquidos cristaloides o coloides para la reanimación debido a shocks sépticos. Las versiones anteriores de las guías no brindaban recomendaciones sobre la elección de vasopresores o el uso de corticoides en un shock séptico. Dos ECA sugieren que la administración de adrenalina es superior a la dopamina como vasopresor inicial en shock séptico y la noradrenalina también es adecuada. Estudios clínicos recientes sugieren un beneficio de la administración de corticoides en algunos pacientes pediátricos con shock séptico refractario. Ahora bien, en caso de un shock hemorrágico, entre los lactantes y los niños con shock hemorrágico hipotensivo, después de un traumatismo, es razonable administrar hemoderivados cuando estén disponibles en lugar de administrar cristaloides para la reanimación con volúmenes continuos. Esto porque las versiones anteriores de las guías no diferenciaban el tratamiento de shock hemorrágico de otras causas de shock hipovolémico. Un conjunto de datos cada vez mayor, en gran medida en adultos, pero con algunos datos pediátricos, sugiere un beneficio para la reanimación temprana y equilibrada mediante el uso de concentrado de glóbulos rojos, plasma concentrado, congelado y plaquetas. La reanimación equilibrada está respaldada por recomendaciones de las diversas sociedades de trauma internacionales y de los Estados Unidos. Para el caso de la sobredosis de opiáceos, en el caso de los pacientes con paro ventilatorio, la ventilación de rescate o ventilación con bolsa mascarilla deben mantenerse hasta que vuelva la ventilación espontánea, y las medidas estándares de soporte vital básico o avanzado pediátrico deben continuar si no se reanuda la ventilación espontánea. En el caso de un paciente con una presunta sobredosis de opiáceos que tiene pulso palpable pero sin ventilación normal o solo jadeos, es decir, un paro respiratorio, además de proporcionar soporte vital básico y avanzado estándar, es razonable que el personal de emergencia administre naloxona intramuscular o intranasal. En el caso de los pacientes que se sabe o se sospecha están en paro cardíaco, ante la ausencia de un beneficio comprobado por el uso de naloxona, las medidas de reanimación estándar deben tener prioridad sobre la administración de naloxona con un enfoque en la RCP de alta calidad y compresiones de más ventilación. ¿Esto por qué? Porque la epidemia de opiáceos no ha pasado por alto a los niños. En los Estados Unidos, en el 2018, la sobredosis de opiáceos provocó 65 muertes en niños menores de 15 años y 3.618 muertes en personas de 15 a 24 años de edad. Muchos más niños necesitaron reanimación. Las guías de 2020 contienen nuevas recomendaciones para el tratamiento de niños con paro respiratorio o paro cardíaco por sobredosis de opiáceos. Estas recomendaciones son idénticas para adultos y niños, excepto que se recomienda RCP con ventilaciones y compresiones para todas las víctimas pediátricas de presunto paro cardíaco. La naloxona puede ser administrada por profesionales capacitados, reanimadores legos entrenados para ello y personas sin experiencia médica ni entrenadas. Se proporcionan algoritmos de tratamiento separados para personas que no tienen experiencia médica, que no pueden determinar de manera confiable el pulso, y reanimadores entrenados. Así, para que estas personas puedan tratar una reanimación asociada al consumo de opiáceos. El paro cardíaco extrahospitalario asociado al consumo de opiáceos es tema de una declaración científica de la AHA del año 2020. Dado el alto riesgo de paro cardíaco en niños con miocarditis aguda que padecen arritmias, bloqueo cardíaco, cambios en el segmento ST o gasto cardíaco bajo, se recomienda la consideración temprana de traslado a una UCI para recibir monitoreo y tratamiento. Dados los desafíos que se presentan para lograr una reanimación exitosa en niños con miocarditis y cardiomiopatía, una vez que se produce el paro cardíaco puede ser beneficioso realizar una evaluación temprana de RCP extracorpóreo.
¿Y esto por qué? Porque aunque la miocarditis representa aproximadamente el 2% de las muertes súbitas cardíacas en lactantes, el 5% de las muertes súbitas cardíacas en niños y el 6 al 20% de las muertes cardíacas súbitas en atletas anteriores, las guías no contenían unas recomendaciones específicas para su tratamiento, y estas recomendaciones, sin cortes de declaración científica de la AJA del 2018 sobre la RCP en lactantes y niños con enfermedades cardíacas. Entonces es por eso que se consideró incluirlas en las guías de este año. Para el caso de la hipertensión pulmonar, el óxido nítrico inhalado o la prostaciclina se deben utilizar como tratamiento inicial para abordar las crisis hipertensivas pulmonares o la insuficiencia cardíaca derecha aguda secundaria a una mayor resistencia vascular pulmonar. Proporcionar una supervisión y un manejo respiratorios cuidadosos para evitar la hipoxia y acidosis en la atención posoperatoria del niño con hipertensión pulmonar. En el caso de los pacientes pediátricos que tienen un alto riesgo de sufrir crisis hipertensivas pulmonares, se proporcionan analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares adecuados. Para el tratamiento inicial de crisis hipertensivas pulmonares, la administración de oxígeno y la inducción de alcalosis a través de la hiperventilación o la administración de álcali pueden ser útiles mientras se administran vasodilatadores específicos pulmonares. En caso de niños que presenten hipertensión pulmonar refractaria, incluidos signos de gasto cardíaco bajo o insuficiencia respiratoria profunda, a pesar de un tratamiento médico óptimo, se puede considerar el uso de SVES, es decir, soporte vital extracorpóreo. Debemos de considerar administrar óxido nítrico inhalado o prostaciclina aerolizada o equivalente para reducir la resistencia vascular o pulmonar. ¿Esto por qué? Puesto que la hipertensión pulmonar, una enfermedad rara en lactantes y niños, está asociada con una morbilidad y mortalidad significativas y requiere tratamiento especializado. Las guías previas no brindaban recomendaciones para el tratamiento de hipertensión pulmonar, y estas recomendaciones son coherentes con las guías sobre la hipertensión pulmonar pediátrica publicadas en la AJA en el año 2015 y con las recomendaciones incluidas en una declaración científica de la AJA del año 2020 sobre la RCP en lactantes y niños con enfermedades cardíacas. Hay más de 4 millones de nacimientos cada año en los Estados Unidos y Canadá, y es sabido que hasta 1 de cada 10 de estos recién nacidos va a necesitar ayuda para la transición desde el ambiente líquido del útero hasta la salida al aire ambiente. Por eso, dentro de las primeras recomendaciones está la anticipación a la necesidad de reanimación. Cada nacimiento debe asistir al menos una persona que pueda realizar los pasos iniciales de la reanimación para los recién nacidos y cuya única responsabilidad sea el cuidado del recién nacido. Tiene que haber alguien que realice el manejo de la temperatura de los recién nacidos. Para esto, pues se ha visto que la colocación piel a piel con madre de los recién nacidos sanos que no requieren reanimación después del nacimiento puede ser eficaz para mejorar la lactancia, el control de la temperatura y la estabilidad de la glucemia. El despeje de la vía aérea cuando hay meconio. En el caso de los recién nacidos no vigorosos que presentan apnea o un esfuerzo ventilatorio ineficaz que nacen con presencia de meconio, no se recomienda realizar una laringoscopia de rutina con o sin aspiración traqueal. En el caso de los recién nacidos no vigorosos que nacen con esta situación y que presentan indicios de obstrucción de la vía aérea, puede ser beneficioso realizar la intubación y la aspiración traqueal. Cuando hay meconio ya no se aconseja la intubación de rutina para la aspiración traqueal porque no hay suficientes datos que indiquen que se debe seguir recomendándose esta práctica. En cuanto al acceso vascular, para los lactantes que requieren acceso vascular en el momento del parto, la vena umbilical es la vía recomendada. Si no es factible acceder por vía intravenosa, puede ser razonable utilizar la vía intraoral. Al momento de finalizar la reanimación, en los recién nacidos que reciben reanimación, si no hay frecuencia cardíaca y se han realizado todos los pasos de la reanimación, se debe analizar con el equipo de atención de salud y con la familia el cese de los esfuerzos de reanimación. Un plazo razonable para este cambio en los objetivos de atención es de aproximadamente 20 minutos después del nacimiento. Ahora, en cuanto al desempeño humano y del sistema, para los participantes que han sido entrenados en reanimación neonatal, el entrenamiento individual o de esfuerzo en equipo debe realizarse con mayor frecuencia que cada 2 años para favorecer la retención de conocimientos, habilidades y comportamientos. La educación
efectiva es una variable clave para mejorar la supervivencia de paros cardíacos. Es por esto que sin una educación eficaz, los reanimadores, legos y los profesionales de la salud tendrían que esforzarse para aplicar de manera consistente la ciencia que respalda el tratamiento basado en evidencia de los paros cardíacos. Es por esto que se han realizado las siguientes actualizaciones. Se ha visto que debe de haber una práctica deliberada y aprendizaje de dominio. Esto es la incorporación de un modelo de práctica deliberada y aprendizaje de dominio en los cursos de soporte vital básico o avanzado puede considerarse para mejorar la adquisición de habilidades y el desempeño de las mismas. Se recomienda implementar sesiones de refuerzo cuando se utiliza un enfoque de aprendizaje en grupo para realizar un entrenamiento en reanimación. También para los reanimadores legos, en combinación con el autoaprendizaje y el entrenamiento práctico impartido por instructores, puede recomendarse como una alternativa para los cursos tradicionales presenciales. Para los reanimadores legos se recomienda el autoaprendizaje cuando no haya posibilidad de entrenarse bajo la supervisión de un instructor. De la misma manera, se recomienda entrenar a los niños de primaria y secundaria sobre cómo realizar RCP de alta calidad. Es razonable realizar un entrenamiento de reanimación in situ basado en simuladores, además de un entrenamiento tradicional. El uso del aprendizaje lúdico y realidad virtual se pueden considerar para la capacitación de soporte vital básico o avanzado, tanto para los legos como para los profesionales de la salud. Debemos de ser conscientes de que el entrenamiento de testigos presenciales en RCP debe dirigirse a las poblaciones socioeconómicas, raciales y étnicas específicas que históricamente han mostrado tasas más bajas en RCP. Además, pues estas deben de ser realizadas por un testigo presencial. El entrenamiento en RCP debe abordar las barreras relacionadas con el género para mejorar las tasas de RCP realizadas por un testigo presencial en mujeres. El último tema que aborda el, este manual de actualización o de los aspectos destacados para RCP y ACE de las guías de la AJA es el de sistemas de atención. En este sentido, abarca tres apartados. En el primero es el resumen de los aspectos claves que se han manifestado en este libro y nos explica que pues es importante identificar que la supervivencia de un paciente que ha sufrido un paro cardíaco depende de múltiples factores y que requiere de un sistema integrado de personas que tengan entrenamiento, de equipos normalmente tecnológicos y de organizaciones que ya están planificadas. Ajá. También es importante, menciona, que tenemos que orientar a la población en general para que funjan o para que sean testigos presenciales dispuestos, que sepan utilizar un desfibrilador. También menciona que en los hospitales el trabajo de médicos, enfermeras, terapeutas, todo el personal de salud contribuye a los resultados de una reanimación exitosa desde el simple hecho de mantener el, el área de trabajo en orden, con letreros de dónde están las cosas que se van a utilizar, con el mantenimiento de los equipos, por ejemplo, y con la constante, este, pues, con la constante, el constante entrenamiento de los médicos y enfermeras que están actuando. También menciona que depende también de la contribución de los fabricantes para que ocupen una misma línea de símbolos, por ejemplo, que la supervivencia a largo plazo requiere el apoyo de cuidadores de la familia, es decir, que la rehabilitación de un paciente con posparada cardíaca es multisistémico, por así decirlo, este, multi disciplinario que requiere un compromiso a nivel de sistemas con la mejora de calidad en cada nivel de atención para lograr resultados cada vez más exitosos. Eh, Menciona que los esfuerzos para apoyar la capacidad y disposición de los miembros del público en general para saber realizar un RCP y utilizar un DEA van a ser fundamentales para mejorar los resultados de los pacientes con parada cardíaca extrahospitalaria y podemos hacer uso de múltiples aplicaciones. Hoy en día la tecnología es muy útil para este sentido y de ahí abarcan las nuevas recomendaciones en donde menciona que el uso de la tecnología de telefonía móvil mediante sistemas de despacho de emergencia
podrán facilitar el poder notificar o alertar a los testigos presenciales dispuestos sobre eventos cercanos que pueden requerir uso de RCP o de un DEA, y que estos DEA se mantengan en lugares estratégicos a nivel nacional para que puedan ser utilizados. Eh, También menciona que no hay estudios específicos que mencionen sobre una mejoría colectiva, por así decirlo, en la organización mediante el uso de dispositivos móviles. Quizá haya que enfocarnos un poco más hacia esa organización. Ahora, eh, las diferencias en los resultados clínicos solo se vieron con los datos observacionales. El uso de tecnología de teléfonos celulares aún no ha sido estudiado, lo que les mencionaba, y es importante comenzar a hacer estadísticas. Para ello nos habla de un tercer apartado que son los registros, que es importante recopilar los resultados para poder establecer estadísticas que permitan identificar en qué punto estamos fallando, ya que mencionábamos que desde el 2002 hacia acá no ha existido una mejoría específica y no ha existido una mejoría que permita continuar con una morbimortalidad menor a lo que se ha ido manejando. Esto hablando de Estados Unidos. Obviamente México está pues algunos años atrás, y aunque no tiene mucho que se implementó el código infarto, digamos que estamos todavía en el plan de organizacional para este tipo de programas. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.